Muy buenas noches con cada uno de los presentes y mis amigos que estén viendo desde el otro lado de la pantalla. Muy bien, a continuación hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el TEA y específicamente en cómo se conceptualiza, en qué clasificación se ubica, qué quiere decir esta palabra TEA, solamente es TEA por decirlo de alguna manera, es simplificado, los tipos que se pueden encontrar, digámoslo de una manera, las estrategias que podamos hacer ante una persona que pueda tener estas características o este trastorno espectro autista y cómo podemos, digamos, de alguna manera manejarla, en el sentido de que no sepamos que tenemos que padecemos, bueno, no padecer, sino que tenemos estas características de una persona con este trastorno, o si no lo tenemos, cómo poder afrontarlo y cómo poder de repente tratar o enseñar a nuestros hijos eh, a convivir o valga la redundancia, a tratar a otro compañero que esté en su aula, en su comunidad, incluso, ¿no?, en su vida laboral también, ¿por qué no? Muy bien, a continuación vamos a presentar algunas diapositivas. Muy bien. Ahora, yo, en la charla de hoy, quería plantear una pregunta de repente de apertura. ¿Conocemos realmente qué es el autismo? O seamos un poco más de repente directos, ¿no? ¿Qué es el TEA? ¿Somos realmente TEA? Ahora vamos a ir pasando, digamos, a la parte efectivamente que nos compete. Muy bien, el TEA, ¿no? Vamos a hablar del TEA. Ujú. Muy bien, ahora comparemos el TEA. ¿Qué nos dice el TEA, por ejemplo? Según la parte, oye, la academia de repente el Oxford Language nos dice, ¿no? Es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior, la progresiva pérdida de contacto con la realidad. Ya nos está dando más o menos un indicio de que todo, o su interés, o su mirada, o su percepción va a ir en torno a ver su beneficio personal, una persona que tiene TEA. En resumidas, que de repente, un poco ya ampliando el término, es trastorno de espectro, para que se vea un poco más visible, y perfecto. Espectro autista, ¿no? Y ahora viéndolo desde la parte etimológica, ¿no? Dice, ¿no? Encerrarse a uno mismo. Eso por su misma sigla de el TEA, ¿no? Autismo, ¿no? Auto, viene de la palabra auto, significa encerrarse a uno mismo. Y desde la parte de la ciencia y la psicología nos dice, ¿no? Son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Y justamente vamos a ampliar esa parte, donde habla, nos dice discapacidades del desarrollo humano, ¿entiendes? Del cerebro. A ver, vamos a ver la parte de estructura diferencial. El trastorno de espectro autista se divide básicamente en, por hecho, dentro de este término, es una familia, ¿no? Entre estos podemos encontrar tanto al síndrome de Asperger, pero también el trastorno generalizado del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? De que no, cuando hablamos de autismo, no solamente hablamos de un tipo de autismo, ¿no? O un tipo de trastorno, ¿no? Sino que hablamos de trastorno generalizado del desarrollo, pero también de síndrome de Asperger. En otras palabras, un poco siendo más simplificado de repente la parte de la explicación, ¿no? En otras palabras, no hay un límite marcado entre uno y otro, pero al ser diversidad de trastornos o tener una multidiversidad de repente de características, de rasgos, hay entre ellos solamente una semejanza que vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, las características que comparten los niños con TEA o incluso personas con TEA es, por ejemplo, como primer punto, ¿no? Dificultad para comunicarse con otras personas. Tienen dificultad para socializar. No quiero decir que haya ausencia, pero que es o sea, ellos tienen una percepción distinta para, para justamente socializar, para vincularse, como para integrarse a otros, porque no tienen las mismas características que nosotros. Y eso justamente lleva al segundo punto, la reducción de intereses. Ellos, al tener una percepción, una forma de captar la idea y de interpretar justamente el mensaje, ellos van a tratar de ver desde toda aquella información o toda aquella oración, incluso mensaje, en torno a sí mismo, ¿no? Y por eso mismo, al tener una forma de interpretar
de percepción distinta, de captar, de procesar incluso pensamientos distintos, nos lleva a que tenga problemas de comunicación. ¿Por qué problemas de comunicación? Porque, por ejemplo, con una persona con TEA, una persona con trastorno espectro autista, no podemos hablar de repente con sarcasmo, no podemos decir, oye, gracias por ayudarme, o gracias por ser muy alto cuando la persona realmente no es muy alta. ¿Por qué? Porque ellos captan de manera literal. Ellos incluso no van a tener, no van a tomarlo con un humor como lo tomaría una persona que no tiene esa característica, y eso justamente puede llevar a que tenga unas reacciones que reducidas o exageradas. A pesar de que uno de repente no tenga la intención de poder causar alguna, alguna burla, alguna broma, y ellos se pueden tomar así. ¿Por qué? Porque por su misma percepción, por su misma forma de entender, de comprender el mensaje, hace que ellos incluso tengan una reacción de repente reducida o exagerada, que quiere decir de que eh, no reaccione quizás como uno lo tenía pues pensado desde la parte del receptor hasta la parte hay una diferencia, va a haber una diferencia entre el interlocutor y el receptor. No, no va a haber una congruencia entre lo que queremos dar a entender y lo que él o ella de la persona puede entender. Muy bien, pues justamente a la parte del desplazamiento teórico, ¿no? Primero hablando de la parte de la dificultad para comunicación. Tiene complicaciones para gestos, ¿no? Dificultad para hacer contacto visual. El hecho de poder pararse aquí una cámara, o el hecho de poder incluso mirar a los ojos a una persona, como puede pasar en el colegio con los docentes, con los padres de familia, con otros compañeros, te va a hacer de repente de mucha dificultad. Obviamente dice, es difícil adaptarse al nivel social. ¿Eso qué quiere decir? Es que por lo menos va a mantener algunos minutos de repente la mirada, pero no va a ser constante, no va a ser algo muy concreto, muy macizo, ¿no? La mirada va a ser por un cierto tiempo y luego lo va a redirigir hacia otro lado o precisamente lo va a bajar. ¿Por qué? Porque tiene esa característica en base a lo que pueda tener en este caso la parte cerebral, ¿no? Que justamente vamos a ver un poquito más adelante. Reducción de intereses, tendencia a concentrarse en un conjunto de uso repetitivo con fijación excesiva en rutinas y patrones. ¿Qué quiere decir? Que como tiene una capacidad de percepción distinta, por sus mismas características va a intentar de hacer repetitivamente lo mismo, ¿no? Y eso precisamente se puede denotar o se puede de alguna manera expresar, por ejemplo, con algunos cursos, ¿no? Va a buscar de hacer la misma manera, va a buscar de hacer de la misma manera una distinta tarea. Por ejemplo, no lo sé, tiene que ver con hacer labores quizás en el colegio, ¿no? Limpiar o guardar de repente ciertos materiales y a buscar siempre hacerlo de la misma manera, cerrándose quizás a hacer de una forma distinta dicha actividad, ¿no? Entonces, por eso se llama reducción de interés, porque va a buscar hacerlo de la misma manera, una actividad distinta o una acción distinta, ¿no? La tercera digamos, dificultad o característica que presenta esta característica, podemos decir problemas de comunicación. Poca expresión verbal, es decir, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de los demás. Entonces, muy pocas veces se va de alguna manera a desplazar verbalmente, y si cada vez que lo haga va a ser de alguna manera repitiendo lo que hace otro compañero. Si decimos, por ejemplo, ¿no? No lo sé, Juanito hace tal cosa, probablemente no entiendan o solamente nos quede escuchando o digo lo mismo, Juanito, tal cosa, tal cosa. Y es parte de sus características, ¿por qué? Porque tiene de alguna manera algunas dificultades cerebrales que hasta el momento, pues, al no ser tan exactas que se han podido llevar a cabo, hacen de que su desarrollo, su desenvolvimiento, pues también sea distinto. Y justamente vamos a ver también por eso a qué se debe, ¿no? A qué causa que lleve a este tipo de trastorno que una persona pueda padecer. Reacciones exageradas o reducidas. Reacciones exageradas dice ante estímulos sensoriales tales como ruidos, olores, temperatura y textura, ¿no? Por ejemplo, los niños o personas con este tipo de características van a tener un padecimiento o van a tener dificultades, por ejemplo, para videos, para escuchar videos a muy alto volumen, ¿no? Le va a parecer, si de por sí ya un video les parece, digamos, parece algo muy incómodo, el hecho de subir el volumen a tan alta gama
ya va a ser realmente incluso como una tortura. Entonces, por eso es que perciben distinto, de alguna manera, ese tipo de situaciones, e incluso hasta con la temperatura, ¿no? Si hablamos un poco del clima, ¿no? Del sol, del frío, lo perciben distinto, digamos, lo sienten distinto también de alguna manera, y también incluso también con la textura, ¿no? Hablando ya un poco más de los materiales, en la parte de los polos, en la parte de las sacas, en la parte del uso, etcétera. Ese tipo de detalles, por más mínimos que sean, son los que de alguna manera les cuesta o tienen de alguna manera, una percepción o lo perciben de manera, pues, manera eh, diversa, ¿no? Entonces, muy bien, una vez ya interpretado, una vez ya brindado las cuatro características principales que se dan en niños con ese trastorno, vamos a pasar a otra parte que es las causas, ¿no? Si bien, como mencioné, no hay unas razones o no hay, digamos, ítems o causas de una manera exactas, se sospecha de que estas dos están presentando una confusión. Tanto la parte genética que dice, ¿no? Tiene que ver con la parte del embarazo, con la parte perinatal que se puede dar durante el embarazo de la persona. Hay mutación, puede aumentar el riesgo de padecer más aún, puede afectar el desarrollo del cerebro o modo en que se comunican las neuronas cerebrales. Ya estamos viendo entonces la parte donde puede haber, digamos, una alteración sobre todo durante de repente el embarazo, justamente con el punto 2, que habla de factores ambientales, efectivamente, pero esto los investigadores más lo detallan como infecciones virales, ¿no? Los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo, perdón, o las contaminantes del aire, así que tienen un desplazamiento del trastorno del COVID. No solo importa el momento de concebir a un niño, el después o el durante, o sea, antes, el hecho de practicarlo, el hecho de buscar constantemente un cuidado, buscar constantemente una mayor precaución con lo que podamos hacer, el descanso, el hecho de repente no trabajar por todo ese tiempo, el hecho de alimentarse bien, el hecho de no ingerir tantos medicamentos que sean necesarios, en este caso con nuestro médico de cabecera. eh, Ese tipo de detalles pueden afectar o pueden aumentar el riesgo de que una persona pueda una- padecer de un trastorno de este. Muy bien, ahora viene la parte de la planificación. ¿Qué repercusiones puede tener el hijo una vez que igualmente ya está, ya pasó las etapas biológicas más relevantes, la parte de producción, etcétera, etcétera? ¿Qué problemas puede presentar el niño? Problemas en la escuela y aprendizaje, como era comunicado precisamente. ¿Por qué? Porque como valga la redundancia, va a tener problemas de comunicación, va a tener problemas de socializar y va a tener problemas sobre todo de cómo percibe los mensajes de afuera hacia adentro. Y obviamente su aprendizaje va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque no va a tratar quizás mucho una lectura, no va a tratar mucho la parte verbal, porque precisamente lo puede repetir o incluso no puede entender el contexto de lo que se puede estar explicando. Y lleva a eso a que el maestro o incluso se lleven también a unas escuelas de educación básica regular. ¿Por qué? El tratamiento o la metódica que se va a utilizar va a ser distinta. Se puede utilizar pictogramas, con imágenes, se puede utilizar subramas, son ya un poco más son fichas que tienen que ir colocándose en base a símbolos específicamente base al texto, que pueden obviamente modificar al salón incluso de la persona, porque no todos van a comprender cómo esa persona llega. El último, no, el siguiente, la victimización es el objeto de intimidación, ¿no? Puede pasar que al tener distintas características se vuelva un objeto de bullying, objeto de repente eh, de constante bullying, como se puede ver en los últimos años, no es la idea precisamente, pero que como unos niños no conocen la realidad o no saben lo que puede estar viviendo la persona, no saben cómo abordarlo y lo hacen que pase lo que conocen en ese entonces. Por otro lado, ya un poco más viendo a largo plazo, los problemas laborales. El hecho de tener un trastorno de esta naturaleza implica de que haya también otros tratamientos de trabajo, porque en el trabajo, por ejemplo, por algo se dan las plazas o los trabajos que tienen solamente
trabajadores con discapacidades. En realidad no sería una discapacidad entera, sino sería una condición psicológica, o sería más una, en una persona con habilidades distintas. Que no hay ausencia o no hay escasez de habilidades, sino que tiene unas habilidades distintas o una destreza distinta que se puede ir desenvolviendo de manera normal, en el sentido de que puede hacer casi la mayoría de cosas, o puede hacer las mismas cosas, pero con distintas limitaciones. Por otro lado, lleva incluso al aislamiento social. La persona muy poco se va a involucrar por la misma dificultad que tiene para socializar con los demás, porque no comprende lo que dicen los demás, e interpreta distinto. El quinto punto, incapacidad para vivir de forma independiente. El hecho de poder aislarse, o el hecho de no comprender quizás todo lo que dicen los demás, o incluso cómo los demás tratan a esta persona de TEA. Por eso el motivo de esta charla, de este video, es de una manera de concientizar a las personas de que, a pesar de que no seamos distintos, o perdón, no seamos iguales en esta, digamos, en características o en intimidad, hay cosas a las que sí vamos a ser semejantes por el hecho de ser humanos. Todos somos iguales en identidad, ¿no? Todos tenemos una valía, todos valemos algo, todos somos útiles dentro de la sociedad de una manera distinta, pero somos útiles. Y entonces ese tipo de repente de aspectos como la independencia, la autonomía, se tiene que ir tratando. Por eso el hecho de asistir a un especialista, en este caso un psicólogo o un psiquiatra, depende de la gravedad, o depende del caso, perdón, para que obviamente vaya recomendando algunos tipos de factores que vayan influyendo, como la asistencia de una persona adicional, ¿no? Porque como al no desenvolverse igual, es esa persona que va a ir acompañando, y eso va incluso parte de la educación básica regular, que hay un acompañante que te va asistiendo, que se va adecuando, pues, incluso a tus características, que se va, eh, digamos, nivelando en base a tu desenvolvimiento, a tu desarrollo, para que todo cada vez se te haga más sencillo, en el sentido de que tengas un soporte, ¿no? Un soporte no tanto emocional, pero sí académico. Y por último, va a haber un impacto o una repercusión de la parte de esta familia. Al no estar preparado, al no tener esa, digamos, esa premisa de la familia, o incluso en algunos casos sí, el hecho de tener una persona con TEA, con esta condición, es nuevo. Incluso de por sí ya traer o planificar una, una vida ya con una vida propia, ya con la familia, con el hogar, ya es algo distinto. Uno no está preparado para eso, incluso puede haber muchas charlas al respecto, pero qué mejor que la experiencia de nosotros puede enseñar. Muy bien, ya vimos las 6 partes de las repercusiones, ahora vemos factores de riesgo que pueden darse en ETEA, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen características que el sexo de su hijo. Parte que nos dice, ¿no? Que los niños tienen 4 veces más probabilidades de trastorno de espectro autista. Es decir, que más hay personas con varones que damas, ¿no? Y esto no necesariamente por un factor referencial o algo así, sino por algunos antecedentes históricos que se daban por la misma descubrimiento de las sexual, envejecimiento, etcétera. Cuanto más trabajaba, y menos se enfocaba menos se enfocaba en el desarrollo de la casa, de la madre o de la dama, tenía menos contacto con el varón por su mismo papel o su rol. Antecedentes familiares, ¿no? Obviamente se puede dar por un factor de herencia. Si vemos que alguien de nuestra familia ha tenido autismo, puede ser que el siguiente miembro de la familia pueda adquirir ese tipo de herramientas. Asimismo, también podemos estar confundidos con otro tipo de trastornos, no solamente hablamos de autismo, ¿no? Quizás que podemos confundir también con TDAH, podemos confundir quizás con otro trastorno de desarrollo generalizado, ¿no? El síndrome de Asperger también puede confundir. No digo que nos alarmemos, pero sí tengamos en cuenta de que no vemos a TEA como algo, ni como algo cómico, pero tampoco como algo trágico. O sea, no vemos como algo informativo, y en base a esa información que vamos impactando, vamos buscando un especialista, porque todo lo que no sabemos también es bueno preguntarlo, especialmente los especialistas que se abocan en
esta rama, ¿no? Que es que se serían los psicólogos clínicos o psiquiatras. Entre los últimos puntos, ¿no? La edad de los padres. Esto es muy parecido a lo que se puede dar con el síndrome de Down, que influye mucho en la edad para poder concebir a un niño de repente con capacidades distintas y efectivamente con un estilo de crianza distinto. Entonces, ya sabemos que de repente entre los 40 a más, o incluso de los 35 a más de edad, una dama pueda tener, va a influir incluso en el crecimiento e incluso en las características que este niño pueda hacer a futuro. Como último, es extremadamente prematuro, ¿no? El hecho de que vengan los niños antes del tiempo que se establecido por los médicos, aumenta quizás la posibilidad de que pueda venir con. No es ninguna de estas características, las cinco, son algo, digamos, absolutas, pero son una posibilidad por sus factores de riesgo, factores que se pueden dar, pero también son factores como que también, aunque se den, también no necesariamente se dirá que ya tiene TEA, pues se debe constatar con alguien. Muy bien, ¿y qué estrategias nos debemos para socializar con un compañero? Hablar con un estilo claramente sin hablar con términos ambiguos. Es decir, si quieres que te preste un color o algo, decir, compañero, por favor, me puedes prestar colores. O sea, decirlo directamente, no dar de repente alguna broma o quizás alguna adivinanza o algo por el estilo de que de manera conjunta, porque otra persona no lo percibe igual. Reflexiona sobre el desafío que puede resultar para ello y bueno, eso tiene que ver con la empatía. El hecho de que ellos no comprendan con nosotros, no hay que convertirlo en un hecho de burla o de alguna manera de menospreciar a la persona, sino que hay que ponernos porque así como a la otra persona le gustaría que traten bien a nosotros, pero hay que promover eso. Así, evitar el sarcasmo, ironía, no lo que sea. Eso, o sea, ir directo a lo que queremos proponer, a lo que queremos decir, incluso también podemos utilizar imágenes. ¿Por qué no utilizar imágenes para que puedan entender? Y se da tiempo a la otra persona para que pueda procesar la información que le hace. Una vez que damos la oración de por sí como tal, de por sí el mensaje o lo que queríamos expresar a la otra persona, esperar a que tome su tiempo, a sí mismo, así digamos, nos tome de repente un poquito más de tiempo, o sea, tener cierta paciencia en este punto para ver qué tanto nos ha afectado y cómo lo ha interpretado nuestro equipo. Efectivamente. Ese es el cuarto punto. Quinto punto, ten en cuenta que utilizar otro tipo de códigos como las imágenes pueden ayudar a su comunicación. Eso es precisamente lo que comentaba en el punto 3. El hecho de utilizar códigos, el hecho de utilizar imágenes, obviamente esto en un contexto quizás de repente un poco más particular, en el sentido de hablando de solamente aulas, puede ser posible y ayuda, sobre todo te permite no solo a socializar con una persona, sino a empatizar también con la persona, para que ella sepa de que no la están, digamos, excluyendo, que sí la están incluyendo. Bien, entramos a la parte final, entramos a la parte entonces, ahora vamos a recordar o vamos a mencionar alguna parte que se ha podido mencionar durante este video, ¿no? La parte del concepto básico, no estamos hablando de una enfermedad terminal, estamos hablando de una condición psicológica, de un trastorno psicológico que efectivamente tiene diversidad de características, pero ya hemos mencionado cuatro en específico, que tienen que ver con la dificultad para socializar, dificultad para comunicarse, intereses reducidos, con reacciones exageradas, con reacciones, obviamente, reacciones reducidas, que no es igual digamos, a una persona, digamos, común, en el sentido de que sin padecer de repente este tipo de características, o sin tener, perdón, este tipo de características. Yo quiero diferenciar. Forma parte de una familia, no solamente por decimos TEA, por decir TEA, o trastorno espectro autista, sino que forma parte ¿de qué? De trastorno generalizado de desarrollo y también de síndrome de Asperger. Características, ya lo mencionamos, cuatro específicamente de ellas. La parte de comunicación, socialización, intereses reducidos y la parte de reacciones exageradas o causas. Las causas hemos podido mencionar la parte genética, tiene que ver con el proceso de heredar, y la otra parte que es ambiental, lo que tiene que ver con el proceso del embarazo que se ha podido dar. Las complicaciones que pueden presentar entre las 6 próximas, la parte laboral, ¿no? Que pueda
pueda tener dificultades en las condiciones que se puedan dar. En la otra parte tiene que ver con el aislamiento social que se pueda presentar por no sentirse quizás integrado o incluido dentro de la misma. Y otra de las características que tenemos relacionadas en las computaciones son dificultades de comunicación, de interpretación, que se pueda presentar en su vida, ¿no? A lo largo de su vida. Factor de riesgo tiene que ver también ¿con qué? Con convertirse en objeto de burla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener características diferentes y a los niños no comprender el tema como tal, tener esa capacidad que se de raciocinio, de separar entre lo que uno quizás comprende y lo que el otro no comprende, pueden actuar de una manera que hacen sentir mal a ese tipo de personas con características como tengan. Y estrategia de socialización, lo acabamos de mencionar hace ratito nomás. Entre ellas, rapidísimo, no nos vamos a extender mucho. Tener en cuenta de utilizar imágenes, tener en cuenta de que hay que darle paciencia para poder recepcionar el mensaje, ¿no? Y obviamente no utilizar sarcasmo, ¿no? Vamos yendo a la parte final, alimentando rápidamente la parte de preguntas que son. Vamos a la parte de preguntas, ¿no? La pregunta que aunque se han podido guardar en el TEA. ¿Es contagioso el TEA? No es contagioso, porque o puede ser heredado o puede ser por el mismo cuidado o descuido del embarazo. Autismo afecta la forma en que funciona el cerebro y el cuerpo de la persona, efectivamente, porque tiene una percepción distinta y también tiene una forma de percepción distinta. Obviamente que afecta. ¿Hay una causa exacta para el autismo? No, no hay una causa exacta, pero se presume de dos: la parte genética y la parte, digamos, la parte ambiental, que tiene que ver con el proceso del embarazo. Se les puede hacer difícil hacer amigos con autismo, efectivamente, interpreta distinto, pero también se integra o de alguna manera percibe distinto las cosas. ¿Es improbable que un niño con TEA pueda aprender? No es improbable. Hay otro tipo de mecanismos que tienen que ir observando en el profesor, pero sí se puede integrar y sí puede aprender, porque no hay ausencia de habilidades y hay ausencia, digamos, de estreses que pueda tener. Y un niño con autismo con estrés, por eso sí. Eso se recomienda. ¿Por qué? Por su misma condición, pero por su diversidad de características. A una persona que no tiene, digamos, el trastorno. ¿Qué sería todo? Gracias.